Aquí estamos una vez más y a la humanidad en general, a lo largo de la historia le interesa mucho lo que nos parece raro, diferente, normalmente llama la Ujú. atención, a veces produce ciertos efectos como rechazo, asco, enojo y otras veces cuestiones que podemos relacionar con algo positivo, como amor, anhelo, también deseo. Y normalmente cuando pensamos en rarezas estamos acostumbrados a imaginar cuestiones antropomórficas de personas raras, animales también, inclusive en algunos casos, situaciones, más en la propia mente tiene y produce efectos también bastante particulares, bastante sorprendentes en muchos casos, e inclusive pueden surgir esos efectos y esas sorpresas desde el interior de tu propia mente también y terminar sorprendiéndote tal como te sorprendería encontrar quizá un monstruo ahí afuera. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tema y vamos a estar recorriendo una película muy interesante que se estrenó a principios de este año, finales del año pasado también en algunos países, y que es El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro, que también es un director que suele traer cuestiones bastante profundas desde lo simbólico para analizar. Así que hoy en Shine Studios analizamos El Callejón de las Almas Perdidas, sus simbolismos ocultos y un análisis espiritual también. A ver qué podemos aprender y reflexionar de eso para nuestras propias vidas. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. ¿Cómo estás, Hernán? Muy entusiasmado también. Hicimos nuestras labores, vimos y disfrutamos de esta película y tomamos nota de unas cuantas cosas para compartir en el día de hoy. Ujú. Así es, así que si te parece bien, vamos a comenzar directo con el análisis, Sí. con spoilers recargados. Vamos a estar también mostrando imágenes de partes específicas de la película y analizando Exacto. ahí qué códigos ocultos están escondidos por ahí. Así que si te parece bien, comenzamos. Sí, exactamente. Y específicamente, si te parece, puedo comenzar mencionando algo que en algún punto también se relaciona con cosas que estuvimos ya observando, pero que en esta película se hace un especial énfasis. Y al menos de mi parte lo que quería mencionar, ¿tú me escuchas acá? Para corroborar una cosita de cuestiones Ok. de la conexión. Buenísimo. Ahí está. Y quería mencionar justamente un tipo de estrategia, podríamos decir, que está generalizada a lo largo de toda la película, reflejada en distintos personajes y las dinámicas también en la interacción de cada uno de ellos y el propio desarrollo también de la película. Y tiene que ver con el reconocimiento y el aprovechamiento también de las fallas, de las cuestiones que están ahí faltando o de diversas maneras, ya sea por algún error, algún tipo de desvío, o también por los propios anhelos, por las propias necesidades, deseos, y como mencionabas recién también acá, tanto de los demás, de una situación, como así también de uno mismo. Y, y lo más particular desde mi perspectiva en esta película se fue plasmando de distintos modos es cómo a través, por ejemplo, de la metáfora sí, o utilizando el elemento del mentalismo como ilusión óptica, como juegos o dinámicas de feria, que en este caso es el contexto, o los shows también, shows de teatro, etcétera, de mentalismo, que es donde la película más se va desarrollando principalmente, eh, muestra también esa estrategia en la cual aprovecharla concretamente, calibrar bien cómo está direccionada el psiquismo, los propios deseos de cada una de las personas y toda situación, para redirigirla al proponerle algo que aparentemente, al menos en apariencia, va a estar resolviendo o satisfaciendo esa cuestión. Y la importancia de esto es, por ejemplo, en cuestiones tan inocentes, si se quiere, como
hay como ciertos acuerdos si se los está respetando o no. Por ejemplo, al inicio bien de la película, así que es un pequeño spoiler, más de todos modos, así comienza ya marcando esta cuestión. Cuando el protagonista llega... Sí. Quiero agregar un pequeño tramo para darle contexto. La historia comienza con un personaje interpretado por Bradley Cooper que al parecer abandona su antigua vida y se une a una feria de esas ambulantes que se relacionan con los circos y que tienen atracciones, podríamos decir, de extravagancias, personas con ciertas deformidades o con habilidades especiales también. Proliferaba mucho en el siglo pasado. Entonces, dentro de ese contexto, se dan todo tipo de situaciones particulares. Entonces, ahí con esa breve introducción, ¿qué es lo que te llamó la atención? Genial, sí, importante esa contextualización. Y que él, por ejemplo, el protagonista llega, observa uno de esos shows que tenían un valor, un coste, y se va sin pagar, sin hacer su aporte. Y el director, digamos, ¿cuál sería el nombre? Sí, pues además de ser el que estaba presentando ese show, también era el director de esa feria, de ese parque, digamos, de ciertas atracciones, esas rarezas que le estaban mostrando al público a cambio de, en este caso era $0.25, lejos de conflictuar con eso e irle y reclamarle de, estuviste acá en el show disfrutando de todo esto y no me has pagado, vio una oportunidad, justamente aprovechó esa falta y le propuso que elabore, vio que tenía ciertas cualidades, por ejemplo, físicas, dijo, me vienen bien tus aportes, tus servicios, ven aquí, y a cambio decía, por el valor de $1, si bien recuerdo, sí, por el valor de $1, y a la hora de la paga, en vez de darle $1, le da 75 centavos. ¿Por qué? Porque le estaba descontando ese $0.25 que Bradley Cooper, bueno, Stan es el personaje en este caso, no había pagado inicialmente, como no respetando ese preacuerdo, esas condiciones que el presentador estaba exponiendo. Como digo, desde cuestiones tan inocentes, si se quiere, como hasta inclusive el desarrollo y la implementación de ciertas estafas o estos propios shows de mentalismo o de rarezas, en las cuales tenían ciertas estratagemas cada uno de los presentadores y los que realizaban estos actos, y que a lo largo de la película también iban describiéndolo, como por ejemplo que calibraban que la gente tenían ese impulso natural de contarles quiénes son, de que les escuchen, de ser vistos, que las personas suelen presentar, o al menos los que eran espectadores de esos shows, solían presentar ciertas problemáticas comunes en sus vidas cotidianas, como por ejemplo relaciones conflictivas de jóvenes para con los padres, si eran personas grandes también, es que tenían ciertas pérdidas actuales en sus relaciones, como decía. Diversas cuestiones para las cuales el presentador o quien esté haciendo esos shows calibraba y aprovechaba muy bien para meterlos, digamos, dentro de ese acto y lograr lo que ellos se proponían, el empatizar con esa persona, que les resulte satisfactorio ese acto como tal, y a cambio, ellos como feriantes, como showmans, también obtener ese dinero, esa recompensa, que es lo que ellos tenían en mente al lograr. Muchas cuestiones al respecto, y que acá sí donde viene una de los spoilers, voy a ir mencionándolo de antemano. La película misma también se va basando en eso, en cuanto a que el protagonista se mete en una dinámica de estafa. Aprovecha también esa lectura, esa buena lectura o habilidad que él tenía y otras cuestiones adquiridas también, en esa lectura de las personas para estafarlas, obtener dinero de parte de esas otras personas, él haciéndoles creer que estaba ofreciendo un cierto servicio, en este caso, por ejemplo, el de espiritista, ser medium, conectarles con, por ejemplo, lograr que se comuniquen con seres que ya habían desencarnado, etc. ¿Sí?
cuestiones que Sí, éticamente... aquí hago Ah, ujú, sí, unas acotaciones también para otra vez darle más contexto. Cuando él llegó a esa feria, no tenía habilidades de ese tipo, pero fue aprendiendo de las personas que vio ahí, y especialmente había un mentalista que ya estaba prácticamente retirado y que se lo veía en un estado bastante deplorable también de su vida. ujú, Y descubrió que ese mentalista efectivamente tenía habilidades muy grandes, muy convincentes para hacerle creer, incluso a él mismo, que podía leerle su mente, por ejemplo. Entonces se exacto. sorprendió tanto que quiso aprender también cuáles eran los principios que estaban detrás de eso. Y ahí empezamos directamente con el tema de las cuestiones de la espiritualidad y del manejo del psiquismo también. Y esto que mencionaba Hernán, de cómo cada uno en todos esos contextos estaba constantemente procurando encontrar los puntos ciegos en la mente de las demás personas o los puntos débiles también. En qué parte las Ujú, personas se iban a sentir conmovidas, en qué partes se iban a sentir interesadas, en qué partes se iban a sentir, por ejemplo, deseo, codicia y demás cuestiones, y aprovechaban eso justamente para meterlos en ese contexto y hacerles creer lo que ellos querían que creyeran. tal Entonces, cual. el protagonista le pide al mentalista que le enseñe a hacer ese tipo de trucos y después, a lo largo de la película, se dedica, como bien decía Hernán, y como vemos ahí en la imagen en pantalla también, a hacer sus propios shows también. El tema es que aquí van a quedar en relevancia algunos aspectos de la mente del propio mentalista que lo conducen después a ciertos errores y a ciertas consecuencias nocivas. Y Mm, aquí es donde me gustaría que hagamos énfasis también el día de hoy, porque podemos aprender bastantes cosas acerca de cómo funciona la mente humana y qué cosas tienes que revisar en tu propia mente también, para no quedar, digamos, preso o sujeto a ciertas fallas o a ciertos patrones nocivos. exacto. Y que este otro mentalista le advirtió también en una primera instancia, cuando le estaba Exactamente, de hecho, enseñando. Ujú, lo que le advirtió es que cuando uno conoce demasiado ciertos funcionamientos de la mente humana y aprende a manejarlos, puede caer en el error de sentirse demasiado poderoso y demasiado confiado y creer que pues tienes control de todas las situaciones, que nada malo te va a ocurrir pues después eso hace que no considere ciertas cosas. Eso genera también puntos ciegos en la propia mente del mentalista. Creer que porque tiene un cierto dominio de esas cuestiones que podríamos decir universales, como el principio hermético del mentalismo, entonces a uno no le van a ocurrir cosas negativas o todo va a salir siempre bien. Y eso es algo que a lo que hay que estar siempre atento, sobre todo en el contexto actual de la espiritualidad que está proliferando mucho lo que podríamos decir la corriente New Age, donde las personas todo el tiempo están repitiendo afirmaciones positivas y creyendo que el universo siempre está a su favor, y no necesariamente es así. Si tú no estás manejando conscientemente tu propia realidad y creando tu destino a cada momento, pues no es que el universo siempre va a estar queriendo cosas buenas para ti en el sentido de lo moralmente bueno, digamos. Entonces, la película que estamos analizando muestra mucho eso, cómo el personaje pasa de ser pobre y de vivir ahí en la marginalidad a ser bastante reconocido con esas habilidades del mentalismo. Pasa a tener bastante dinero, bastante reconocimiento social, pero justamente al no estar atento a esas cuestiones, que desde dentro de él mismo lo conducen hacia cosas nocivas o a repetir historias del pasado, termina pasándose después al polo opuesto una vez más. Vuelve a la pobreza, vuelve a quedar marginado de la sociedad y de una forma todavía más marcada que al principio. No sé si querías agregar algo más, Hernán, cuando empezaste a hablar del mentalismo. sí, bueno, además de lo que estaba diciendo, aprovechando lo que mencionaste recién, no solo esas cuestiones, sino que en distintos niveles también ha sido advertido o él ha desatendido también esas referencias importantes que eran como las condiciones, lo acordado en esas circunstancias. Por ejemplo, en estos principios, como mencionabas, en relación con dinámicas naturales, universales, espirituales,
más también en un nivel hiperpráctico y de lo denso, en lo cual, por ejemplo, este mentalista que le enseña, bueno, no solo el mentalista, sino en todo ese ambiente feriante, había una regla que era no realizar shows que tuviesen que ver con fantasmas o todas esas cuestiones. Porque un principio, un valor que ellos estaban promulgando era de algún modo brindar una cierta esperanza, entretenimiento, alegría a las personas, más decían que justamente una mentira de ese calibre, porque era directamente ya una estafa hecha y derecha, digamos, por decirlo de un modo, no era, no era que, digamos, eso ya era directamente una mentira y una mentira no generaba esperanzas. Eso también lo podemos plasmar en nuestras propias vidas al analizar con qué cuestiones tomamos por ciertas, más son literalmente una ilusión y por ende no, por mencionarlo de un modo, no tienen el peso suficiente, no están fundamentados en cuestiones elementales y de referencias sólidas sobre las cuales también cimentar nuestra realidad y la toma de decisiones, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Claro, inclusive, fíjate que ahí hay un patrón bastante interesante también que sirve mucho a observar a cada persona, sobre todo cuando uno tiene ciertos conocimientos de la mente o hablar del universo, de cuestiones espirituales, y es que los protagonistas de la historia en todo momento se justificaban sus propias acciones, mostrándolas como si fueran algo bueno o como si fuera por el bien de los demás. Entonces, por ejemplo, los engañaban para pensar que los espíritus de sus familiares estaban ahí presentes, que les estaban hablando, les transmitían supuestos mensajes canalizados o con cierta mediumnidad. Y las personas de momento parecían entusiasmadas, parecían aliviadas en cierta forma por escuchar a sus seres queridos que supuestamente habían desencarnado y ahora les estaban hablando. Y sin embargo, el mentalista todo el tiempo lo justificaba diciendo que esa mentira era una mentira buena en realidad, que ese tipo de engaños le hacían bien a las personas. Y al final de la película se ve también las consecuencias de esos engaños y cómo realmente derivaban en resultados que no eran positivos. Por ejemplo, una de las mujeres a quien supuestamente contactó con su hijo, le dijo que él estaba escuchando al espíritu de su hijo, que su hijo le daba ciertos mensajes y demás, y le dijo que su hijo decía que se quede tranquila porque se iban a ver muy pronto en el más allá. Entonces, a priori parecía que pues era un buen mensaje y demás, y que entonces la madre iba a poder seguir viviendo su vida tranquilamente, disfrutando su vida hasta que llegue ese momento. Y sin embargo, el resultado que obtuvieron fue que la madre asesinó al padre del chico, o sea, su esposo, y se suicidó ella misma para acelerar ese proceso de unirse a su hijo en el más allá. Entonces, eso nos muestra una de todas las posibilidades, cómo las cosas salen mal cuando uno miente, cuando recurre a los engaños, inclusive con la justificación de ayudar a los demás o de tratar de hacerles un bien, digamos. Y para esto, así como Hernán mencionaba ciertas advertencias o señales que las personas más experimentadas ya le habían dado, también hay señales a las que se recurren ahí, como por ejemplo el uso de oráculos, leían el tarot, y curiosamente no usaban eso como una atracción para comerciar, sino que una de las propias feriantes lo usaba para su propia vida, para leer patrones y anticiparse también a las situaciones. Y a través de eso le realizó varias tiradas ahí de tarot al protagonista, y en general las cartas daban resultados bastante negativos. En varios momentos le marcaron ciertos destinos a los que se estaba dirigiendo y él prefirió no escucharlos. O más bien hizo algo que suele ser bastante común también en el tema del tarot, de los oráculos. De hecho, hay bastantes memes al respecto, que es cuando el oráculo les dice algo a las personas que no es lo que ellos pretendían escuchar, no es lo que pretendían ver o saber,
cada uno lo interpreta de un modo en el que el ego le queda más cómodo, digamos. Interpreta las cartas de una forma ya de antemano querían hacer. Entonces, normalmente cuando uno va a la tarotista o al que lee los registros akáshicos, el I Ching o diferentes tipos de cosas, ya va predispuesto a querer encontrar ciertos tipos de respuestas. No las respuestas realmente universales en general, sino encontrar a alguien que justifique lo que uno quiere escuchar. Y normalmente si te encuentras a un lector de oráculos que no te diga lo que quieres escuchar, puedes terminar considerando que no es precisa la persona, que no es un buen lector, digamos, o simplemente ignorarlo e ir con el siguiente. Y en la película justamente se ve eso, como el universo le envía varias señales una y otra vez a través de personas, a través de las cartas mismas. De hecho, en una la estaba al revés, lo cual que todavía él podía decidir. Es decir, que las cartas no le estaban mostrando necesariamente el futuro, sino hacia dónde estaba yendo si él no cambiaba su patrón de pensamiento. Y pues el protagonista lo ignoró, continuó igual y después efectivamente se terminó cumpliendo. Entonces, eso es algo importante entender de los oráculos, que nos marcan hacia dónde vamos a tender a avanzar si continuamos con el mismo tipo de mentalidad que teníamos en ese momento. Pero es posible efectivamente cambiar la situación y dirigirse hacia cosas nuevas. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y también que en el momento en que la carta apareció dada vuelta, y esta es una cuestión que puede ser también bastante común en la corriente New Age, cuando apareció la carta dada vuelta, él intentó justificarlo de un modo positivo y decir que cada uno puede ver las cosas desde una perspectiva diferente, que puede tomarlo en un sentido positivo, y simplemente lo que hizo fue girar la carta y hacer como que en realidad no era algo negativo, sino que era algo positivo simplemente. Entonces, cuidado con eso, que desde la ciencia se llama el sesgo de confirmación, que es simplemente ver la parte que a ti te interesa y bloquear todo lo demás. Bloquear todo lo que no justifica, digamos, tu propio sistema de creencias, tu propio paradigma, etcétera, etcétera. Y eso justamente es uno de los grandes desafíos de esta nueva era. El hecho de que hay tanta información, tantas corrientes de filosofías, de espiritualidad, de modos de pensar, y hay que estar muy atentos para discernir, para procurar leer las cosas de la forma más fiel, más fidedigna posible, y no simplemente hacer como suelen hacer las redes sociales también, que es que te muestran a través del algoritmo las mismas cosas que siempre estás acostumbrado a ver, para que sigas pensando como estás acostumbrado a pensar, y eso lo que termina produciendo es que te vuelvas cada vez más extremista o más fanático también de ciertas posturas o de ciertas perspectivas. Entonces, el desarrollo espiritual y la ampliación de la conciencia implica estar constantemente predispuesto y dirigiéndote inclusive a procurar entender nuevas perspectivas de las situaciones. Con tu técnica, con tu método, con tu paradigma, con tu religión, sino explorar también las demás y ver realmente con apertura y con buena predisposición qué otro tipo de cosas te pueden compartir. Así como el protagonista en principio se predispuso a aprender de esas personas que normalmente eran consideradas raras, deformes y demás, pero después, al creerse que ya había logrado un cierto nivel de avance, que ya era todo un mentalista y que ya tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba la vida y la mente, comenzó a subestimar ese tipo de cosas y ese tipo de nuevas perspectivas también. Así que creo que es un buen mensaje a tomar de la película y estar siempre atentos también a ese tipo de cuestiones. No sé si quieres sumar algo más o si tienes otras observaciones para compartir. Sí, a esto que mencionabas, me
me suscitaba también una reflexión respecto de su respuesta ante los resultados de la carta de tarot, ¿sí? Que específicamente, estaba chequeando justamente, si nos pueden confirmar si nos están viendo en vivo y en directo, les agradeceremos allí por los comentarios justamente. Y bueno, para retomar justo lo que estábamos diciendo, cuando su compañera feriante le hace una tirada de cartas, como se le conoce, de tarot, esto que mencionabas como una, digamos, una perspectiva soberbia o altanera, o interpretando como le convenía para su propio paradigma, para lo que él creía al respecto de que era lo correcto, etc. Me suscitaba, como decía, una reflexión, porque él metafóricamente resuelve lo que ese oráculo le estaba planteando, le estaba mostrando hacia dónde se estaba dirigiendo. Él dice, bueno, pero lo puedo cambiar, mira, yo tomo mis propias decisiones, y gira la carta. Como diciendo, mira, ahora el resultado es distinto, en verdad ya está, listo, ya lo solucioné, ya lo arreglé, ya no hay más problemas. Y eso, justamente en relación a lo que mencionabas recién, es como verse al espejo, observar que uno mismo está desalineado y querer arreglar eso en el propio espejo, tocando al espejo y en cambio no vas a estar arreglando, continuarás desalineado. Y como bien decías, los oráculos, las señales en general, estas sincronicidades, por ejemplo, te van a estar marcando, al igual que los algoritmos en las redes sociales, te va a estar señalando de qué manera estás informando a tu realidad. Entonces las tienes que observar como un reflejo para luego en ti mismo, en todo caso, si hay algo que corregir, que redireccionar, que transformar, hacerlo en ti mismo justamente, porque en ese sentido, en esa perspectiva, es cada uno el responsable de la realidad que está creando, que está generando momento a momento. Y hay varias también, esta misma cuestión está, creo yo, simbolizada de muchas maneras, o así lo he interpretado en la película, y voy a mencionar una de ellas que me pareció muy interesante, porque está tanto al inicio de la película como al final, y que es el giro argumental hacia el final es muy bueno. Justo hablamos un poco antes del podcast con Cal, le comenté algunas cositas, y decía que esto lo veo simbolizado también en uno de los fenómenos que eran expuestos en esa feria, y al que le habían llamado, al dueño de la feria, al director, le había llamado Enoch, y era una especie de, ya sea un bebé o un feto que había fallecido y que tenía ciertas malformaciones. El tema es que el nombre que elige darle a ese sujeto, y también el relato que construye ese feriante alrededor de ese personaje, es muy llamativo, porque Enoch es un personaje bíblico, en teoría de esos relatos históricos, y uno de los patriarcas, y que de hecho es uno de los pocos que era mencionado como que caminaba junto a Dios, junto a Noé y pocos otros personajes, desde esa, por ejemplo, religión y filosofía. Y con eso, ¿a qué se mencionaba? Que justamente eran personajes o personalidades que lograban ver esos hilos, podríamos decir, ese entramado de la realidad, y aprovecharlos eficientemente, o al menos eran los personajes más cercanos a aquello. Y en este caso, disculpas, ahí un ratito voy a hacer un sorbito al té. En este caso, el de la película, el relato que había en torno a ese personaje, a Enoch, le habían creado como el mito de que, porque tenía como un tercer ojo, ese bebé, ese feto, y decía que era el ojo que todo lo ve. Y estaba tanto al principio, en el cual ocurren ciertas cuestiones que van marcando y señalando fallas reiteradas, no solo en la feria, sino que también desde el inicio, las propias fallas y faltas del protagonista, y hacia hay como un retorno de esos patrones ¿cuál es la palabra?
volver a recrear un patrón, una dinámica de vida, de fallas, al no resolverlas justamente, al no observar las señales, los oráculos, como un reflejo de esas cuestiones que él en sí mismo tenía que corregir. Y vuelve a aparecer Enoch en otra feria y a él le ocurre algo que a priori justamente marca si está... es más, vamos a hacer un spoiler. Más aquello que al principio estaba marcado como lo más denigrante, que era una persona que en realidad era tratada como un monstruo y que tenía acciones bestiales, a lo largo de la película iba mostrando cuál era el procedimiento y qué tan bajo esa otra persona había caído para aceptar esa labor y ese rol dentro de la feria. Y ese círculo que se da a lo largo de toda la película deriva en que, por sus sucesivas fallas, el no observar ese patrón y el desestimar, desvalorizar esas sincronicidades, esas señales, esos oráculos, y asimismo, al no observarse, entenderse y transformarse según correspondía, él mismo cae tanto y su propia realidad se degrada hasta tal punto que él mismo se transforma ahora en esa otra feria, esa bestia, esa hombre bestia, ese monstruo, ese pecador, a los ojos no solo de toda la feria, sino también de Enoch, una vez más que ahí lo ve y lo reencuentra. Aparentemente el anterior feriante ya lo había vendido y también fue otra señal, otra sincronía respecto a cómo toda su historia había concluido en lo que había derivado. Claro, fíjense que visualmente hay muchísimos simbolismos a lo largo de la película, algunos bastante esotéricos. También Guillermo del Toro es un director que suele incluir muchas de esas cosas. Hay una parte que dentro de la feria aparece esa imagen que se puede ver en pantalla, que es una mujer araña, supuestamente, y que le estaba haciendo bastantes advertencias también, sobre todo a los niños y a los jóvenes, como intentándoles advertir acerca de cosas de la vida que tenían que respetar o que tenían que tener en cuenta también. Entonces, eso que menciona Hernández, que estaba todo entramado, está muy implícito en la película, más hay que prestar cierta atención también para verlo, para darse cuenta. El tema del tercer ojo también estuvo muy incluido en muchas partes, más la cuestión es cuando uno simplemente empieza a fingir que puede ver más allá de lo habitual o se autoconvence de eso, pero después la realidad en sí no lo demuestra de forma concreta. Es decir, que ante las diferentes dificultades que van surgiendo en la vida y las cosas que hay que resolver, esa capacidad de visión no aparece claramente. Y entonces a través de eso te puedes dar cuenta de que te estás autoengañando, de que quizá tu nivel espiritual o tus habilidades no son realmente las que tú pensarías directamente. Hay una escena donde aparece por primera vez el protagonista interpretando su acto de mentalismo y justamente usa una venda en sus ojos, supuestamente para decir que él podía ver más allá de lo habitual, sin necesidad de usar sus ojos físicos. Más ahí también nos está dando un doble mensaje, que es ahí en la venda, como pueden ver, hay un tercer ojo dibujado, pero a su vez nos simboliza que realmente él no está viendo. El tercer ojo no está efectivamente junto con los otros dos, no está usando tres ojos, está usando uno solo en todo caso, simbolizado ahí. Es decir, está viendo menos de lo que normalmente tendría que ver. Y entonces la venda le está quitando su perspectiva. Hay algo que para él está velado, hay algo de lo que no se está dando cuenta mientras él cree que sí. Mientras él cree que con sus simples trucos está resolviendo cosas de la realidad, que está ganando dinero, que está acertándoles a cómo las personas se comportan o, por ejemplo, en ese caso de esa escena, adivinó qué era lo que una de las mujeres tenía en su bolso y eso le puede hacer creer que entonces efectivamente su nivel de avance es grande. Cuando de por sí muchas veces hay coincidencias, muchas veces hay cosas que ya tenemos incorporadas por instinto o por costumbre también,
que sirven. Es lo que se llama normalmente el sentido común. A través del sentido común a veces se nos activan ciertas intuiciones, podríamos decir, intuición en el sentido psicológico, no en el sentido esotérico, y que uno a veces sea capaz de predecir cosas o que de vez en cuando se dé cuenta de sincronicidades o de señales, no significa que efectivamente estés realmente viendo más allá de lo habitual. Muchas veces, como decía, es por costumbre. Si simplemente ves a un experto en su profesión que tenga 50 años de experiencia, él se va a dar cuenta de cosas que habitualmente los demás no, dentro de su campo. Pero es por la experiencia en sí, es por la costumbre y por la ciclicidad, no es porque sea capaz de atravesar los velos que hay en la realidad directamente. Y en este caso lo que se demuestra a lo largo de la película son muchos simbolismos que tienen que ver con ese ojo que aparece implicado en muchas escenas, como advirtiendo cosas. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen donde está el ojo a la vez combinado con otra cuestión que tiene que ver justamente con los patrones universales y con lo que hay que aprender a decodificar también en la vida de cada uno. A la vez, si han visto los programas anteriores, van a valorizar también esta imagen y se van a dar cuenta de que hay un patrón ahí oculto que se repite con respecto a las películas anteriores que hemos analizado, como Todo en todas partes al mismo tiempo o como Doctor Strange, que si no lo vieron, pueden ir a revisarlo. Esta parte, esa escena que aparece al principio de la película, nos muestra ahí una especie de círculo muy parecido a una dona también, muy parecido a un toroide, que nos muestra cómo las cosas giran y vuelven una y otra vez al mismo lugar y a la vez aparece rodeada de ojos. Entonces, como una advertencia del universo de prestar mucha atención a lo que está pasando, prestar mucha atención a esos patrones, a ese círculo, a los ciclos de la vida también. Y esa escena es una escena clave porque a él lo habían enviado a buscar a un hombre de la feria que normalmente le decían el monstruo. Y era una persona normal, digamos, que habían tomado de la calle, un adicto, y lo habían degradado a tal nivel de pues, animalidad que la propia persona ya directamente ni siquiera parecía humana, y por eso le decían el monstruo. Y curiosamente, al final de la película se muestra cómo el ciclo da vueltas y él mismo, el protagonista, termina ocupando después ese rol. Termina degradado a ese nivel también por las malas decisiones que tomó, por abusar de su poder, por utilizar los trucos del mentalismo sin haber develado cuáles eran las cosas nocivas de su propio mentalismo, que no estaba aprendiendo a tomar y no estaba aprovechando y no estaba transformando, y por no darse cuenta de que en la vida las cosas son cíclicas, por no atender las señales y por no ver que los ciclos no solo se repiten en la propia vida, sino también se repiten a través de las generaciones. Inclusive su maestro mentalista le había advertido y él no aprendió de los maestros. Y esto es algo que también en el ámbito espiritual hay que tenerlo mucho en cuenta, que el error que cometió el protagonista es que tomó nada más los trucos del maestro, del profesor, del enseñante, y no tomó, en cambio, las lecciones de vida. No le observó la vida y no se dio cuenta para aprender de los errores también de su profesor. Y de eso hay que tener mucho cuidado porque en la mayoría de cursos que proliferan hoy en día, también los enseñantes muestran truquitos, muestran técnicas, muestran algunas cosas que a priori parecen interesantes, pero esas técnicas no te van a resolver la realidad. Y eso lo muestra la película claramente. Él aprendió los trucos del mentalismo y esos trucos a lo que lo condujeron es a meterse en problemas todavía más grandes. Le potenciaron el tipo de problemas en el que él podía meterse, e inclusive los problemas que ya tenía se lo agrandaron y se lo profundizaron también. Entonces, técnicas y trucos son cuestiones muy interesantes para la mente, son cuestiones que pueden ser útiles, pero todo depende de la conciencia
o la inconsciencia que los esté manejando. Mientras más trucos tengas en tu haber, en tu memoria, en tu mente, más elementos también tiene el inconsciente para usar esas armas en tu contra, digamos. Entonces, muchísimo cuidado con eso y por ende hay que estar muy atentos a las referencias, a ese tipo de patrones y advertencias que aparecen en todas partes, que ahí en esa imagen en pantalla se lo puede ver muy claramente cómo el universo está mostrando y está reflejando lo que está en la mente de cada uno. Pero la persona, por estar enfocada muchas veces nada más en sus deseos, en sus fantasías, no ve realmente toda esa advertencia de una y otra vez: cuidado, 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 presta atención a esto, presta atención a esto, presta atención a esto. Y en cambio, es muy normal quedar sujeto simplemente a los objetos del deseo, como en el caso del protagonista, conseguir más dinero o conseguir cierto estatus social, digamos. No sé si quieres agregar algo más, Hernán, con respecto a ese punto. Sí, justamente hay algo en lo que también esto se lo puede interpretar, se lo puede observar a lo largo de la película, y es que, de hecho, como que el conflicto que tiene y que propicia el desenlace final de la película, como lo hemos estado describiendo recién, comentando recién, tiene que ver con que el estafador, en este caso él, que era lo que estaba haciendo específicamente, el estafador es el que se vuelve estafado, justamente, y en primera instancia, estafado por él mismo, por esto que mencionábamos recién, de esas desatenciones y esa falta de, bueno, de todo lo que mencionábamos recién, justamente para ser sintéticos. Y eso se vincula también con cosas que quienes han visto los podcasts anteriores también recordarán muy bien, que es esto de, en todo ese proceso que podríamos decir iniciático, hay un elemento que se conoce como el camino del guerrero, y que ese guerrero puntualmente del que se suele hablar es ese guerrero o cazador que se caza a sí mismo, no el que está en conflicto, peleando, luchando y sufriendo aparentemente por las cosas externas, y que si ocurre algo malo es producto no sé, de porque otros le hicieron tal cosa o porque le falte alguna cuestión, sino que el que verdaderamente está aprovechando y entendiendo cómo funciona su psiquismo, el universo, la naturaleza misma, por ende uno mismo también, esos combates, esa observación, ese acecho, lo hace para consigo mismo, para comprender, como decías recién, K, desde dónde está enfocando e informando a su propia mente, al universo, qué es lo que quiere, qué es lo que está valorizando y qué es lo que por ende está generando en su propia vida, y que por ende también las propias señales se lo van a estar observando, se lo van a estar mostrando. Y que en este caso, bueno, el hecho de que haya sido estafado él mismo y con sus propios trucos y en su propia estafa, es una muestra y una evidencia total de esa creencia ilusoria de que él ya había resuelto ciertas cuestiones, y que también era una mera ilusión esa cuestión, ese aspecto de, sí, yo ya me observé, yo efectivamente ya resolví estas cuestiones, tal cual, sí, yo ya las consideré, más, ¿por qué? Por creer que simplemente esa herramienta, esa metodología, era totalmente suficiente para torcer ese destino, cuando él ya mismo había afirmado cuál iba a ser el resultado final, si es que acaso no hacía algo distinto al respecto. Y como mencionabas, desde el inicio de la película, con una de esas primeras escenas, estaba todo signado realmente. Claro, es creer que la herramienta te va a arreglar la realidad y no que tú vas a arreglar la realidad con las herramientas. Y ahí, por ejemplo, en pantalla se ve una imagen donde aparece una vez más el tema de los ciclos, cómo él todo el tiempo se dirige hacia cuestiones y lugares que tienen ese mismo patrón, que a nivel mitológico y a nivel antiguo se conoce como la rueda de la fortuna.
que es una rueda que gira y gira una y otra vez. Y hay momentos donde la rueda y tu propia vida van pasando por momentos de fortuna, de prosperidad, de un poco más de éxito, y después la rueda sigue girando y va pasando paulatinamente a los otros opuestos, a la pobreza, a la mala suerte, a las malas rachas y demás cuestiones. Y eso mismo también estaba presente en el momento donde él con su futura pareja estaban planeando su futuro acto también, donde él intentaba venderle ciertas ideas, venderle ciertas realidades de cosas que podrían hacer, y ahí se puede ver detrás de ellos, una vez más, esa rueda, que bien utilizada puede ser muy útil, puedes aprender a darte cuenta en qué parte del ciclo estás y lograr compensarlo también para no tener que estar pasando por las polaridades una y otra vez, pero desde el inconsciente tú quedas preso justamente de todo ese giro. Y ahí también en la imagen hay una persona ahí que representa el verdugo, digamos, que tiene la palanca en la mano y tiene el poder de electrocutar, por ejemplo, en ese acto a su pareja o a él mismo también. Y después finalmente, al no atender eso, terminan pasando por ese mismo ciclo también en su pareja. Como al principio estaban entusiasmados, había prosperidad, juntos lograban hacer buenos negocios y después al final fracasaron por ese tipo de cuestiones. Entonces, en este sentido, les recomiendo mucho, si no han visto la película, que la vean, que presten atención a todos esos símbolos. Hay muchos más lugares donde aparece la rueda y se pueden dar cuenta también de cuestiones más profundas y analizar temas de sus propias vidas. Y un tema más que quiero agregar antes de concluir el análisis es justamente que aparece la cuestión del psicoanálisis en la película, a través de una persona que también va a ser muy relevante después en el recorrido de la historia, que es una mujer psicoanalista que le invita a él a analizarse. Le invita a descubrir justamente ciertas cosas que estaban ocultas en su propia mente y de la cual él normalmente no hablaba. Y se da cuenta, o por lo menos le indica a él, que a través de, creo que puntualmente la frase que usó es que ella quería conocer su verdad, la verdad de él. Es decir, una verdad que estaba oculta en él y que lo hacía actuar de ciertas formas. Y una de las señales con las que relaciona la psicoanalista la cuestión es que él, por ejemplo, rechazaba tomar alcohol. Y ella hace, digamos, elabora ahí una hipótesis de que esa negativa, ese rechazo, eso que él esquivaba, tenía algo ahí escondido. Tenía alguna clase de secreto, de hecho traumático, de relato interno, digamos, que le impedía recorrer ese tipo de realidades. Y entonces lo invita a hacer ese proceso y ella lo analiza, le da la oportunidad también de que él se analice. Ahí podemos ver en esta imagen en pantalla cómo al inicio de la película él aparece sentado en una especie de diván en medio del fuego y después eso se repite también en la escena donde comparten el contexto psicoanalítico, digamos. Entonces es como una muestra, una fractalidad, por decir de algún modo, de que cuando uno está en análisis revive cosas muchas veces del pasado, muchas veces cuestiones dolorosas también, cosas que uno quisiera quemar, quisiera destruir, recuerdos que quisieras no tener, tristezas de las cuales quisieras librarte, pero para lograr librarte de esas cosas que están en tu memoria, que están en tu mente, que están en tu psiquismo, tienes que hacer lo que en la alquimia se conoce como una sublimación y que muchas veces se representa a través del fuego también. Y esa sublimación se puede hacer en ese espacio analítico, no necesariamente psicoanalítico, pero sí en tu espacio vital donde sea que te analices, que te animes a entrar a esos lugares oscuros, como en esa escena que se ve en pantalla, e iluminar esos lugares. No nada más procurar destruirlos o borrarlos o olvidarte de ellos, sino justamente iluminarlos y hacer algo con ellos.
tomar eso para producir un aprendizaje, para producir enseñanzas, para producir resultados diferentes también. Y ahí es donde está el gran desafío de cada viaje del héroe, el gran desafío iniciático y donde está el verdadero crecimiento espiritual también. No es enfocarse solamente en la luz o en las cosas bonitas, como decía Carl Jung, que las personas no se iluminan y visualizando seres de luz, sino haciéndose consciente de sus sombras. Y ese es un gran desvío que muchas veces se comete en el ámbito de la espiritualidad actual. Y me imagino que en otras épocas también pasaba, que es ir a la parte más linda de la espiritualidad, donde usamos los cristales de colores, donde usamos los inciensos, la aromaterapia, los masajes, la relajación. Que sí, muy bonito todo y pues sí puede ser relajante y aliviante durante algunos momentos, pero toda esa mierda que uno ha ido acumulando durante la vida sigue estando ahí. Y por más que le tires aromaterapia encima, no deja de ser lo que es, a menos que te animes a observarla, a tomarla, a hacer algo con eso y a sublimarla también, a convertirla en otra cosa, por ejemplo, en abono para hacer crecer la prosperidad en los aspectos de la vida que cada uno sí quiere. Entonces, en este sentido, la película es una gran muestra de enseñanza acerca de cuáles pueden ser las consecuencias nocivas cuando solamente se incorporan trucos, cuando solamente te enfocas en las cosas lindas y no aprovechas esos espacios analíticos para desocultar todas esas mierdas que están escondidas y lograr sublimarlas, efectivamente. ¿Algo más que quieras aportar, Hernán, antes de concluir nuestra sesión de hoy? Exacto, sí, para complementar también, este aspecto psicoanalítico, bueno, está presente en muchos aspectos y de hecho, en una de las imágenes que compartiste del acto del Joe que enriqueció él junto a su pareja, ese acto de la pareja en la que el nombre de ella, de ese personaje, es Electra. Y es justamente uno de los, una de las referencias de uno de los complejos psicoanalíticos que más destacados con su par también, el del complejo de Edipo, y que en este caso también Carl Jung, reconocido psicoanalista que bueno, has mencionado recién, justamente detalló y describió como una de esas etapas formativas del psiquismo con alguna de las dinámicas que describe ciertas cuestiones a resolver en ese psiquismo, en esas etapas formativas de la mente de cada uno y que por ende también va a marcar un rumbo, un destino en nuestras propias vidas. Y en este caso, una vez más, al igual que en aquella primera instancia, escena, en la que estaba en busca o al encuentro de aquel hombre señalado como un monstruo en aquella feria, una vez más desatendió esas señales que correspondientemente le estaban reflejando una y otra vez ciertas cuestiones que tenía que atender. En este caso, y del mismo modo que esta escena que está, la imagen que está representando, o mejor dicho, la escena en la que esta imagen que está en pantalla está representando, denotaba también que muchos de sus actos, de sus consideraciones, se retrotraían a aspectos, elementos de su propia historia de vida no resueltos para con sus padres específicamente. Así que una vez más, esta cuestión, estos complejos, desde el principio de la película, fue marcando y mostrándonos con diversos elementos para que los ojos que estén atentos, que evidentemente el protagonista no lo estaba, pudieran ir captando esa información y también previendo el posible desenlace de la película y de cada uno de los personajes también. En este caso nos hemos centrado como, bueno, con el protagonista, porque es el que más se le ha dado espacio para el desarrollo de todos sus elementos. Más ciertamente hay varios personajes que también han estado mostrando esta cuestión, reflejándola también a lo largo de toda la producción. Exactamente. Así que bueno, hemos analizado bastantes cosas el día de hoy. Quedan ahí muchas más, así que les invitamos también a compartir sus comentarios, a revisar la película desde estas claves
y descubrir aún más cosas ahí profundas para mencionar y para compartir. ¿Algo más que quieras comentar, Hernán, antes de concluir? Sí, que además de compartirnos en los comentarios esos aportes, perspectivas y reflexiones, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like también a nuestra fanpage en Facebook de Jain y que compartan justamente con sus familiares, amigos, recomienden esta película, estos videos específicamente, que de seguro van a estar aprovechando los análisis que estamos compartiendo en cada uno de estos podcasts. Muy bien. Y entonces recuerden que en vez de simplemente andar buscando el monstruo ahí afuera o escondiéndose de él, procuren cazarlo también dentro de ustedes mismos. Procuren encontrar dónde está ese monstruo en ustedes, hacerle frente, iluminar esa cuestión y sublimarla también. Y tal vez el monstruo se puede convertir en un aliado y tal vez ese aliado puede ser tú para tu propia realidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos también en las diferentes plataformas. Que la pasen bien y ya veremos qué nueva historia vamos a analizar la semana siguiente. Abrazos para todos. Chau, chau. Exacto. Adiós. Chau, chau. Nos vemos.